Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand, el doctor Ricardo Gil Lavedra, candidato a diputado nacional de la ciudad por el Acuerdo Cívico y Social. El señor Esteban Bullrich, candidato a diputado nacional del PRO por la ciudad de Buenos Aires. El doctor Luis Zamora, candidato a diputado nacional de Capital Federal por Autodeterminación y Libertad. El señor Julio Piumato, candidato a diputado nacional del Encuentro Popular para la Victoria por la ciudad de Buenos Aires. Con nosotros, la señora Mirta Legrand. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Puede aplaudir, Zamora, si quiere, puede aplaudir. Bueno, ¿cómo están agotados con la campaña o no? Vos, Esteban, llegaste hoy ¿de dónde? ¿De Londres esta mañana? De Londres esta mañana. ¿Y es verdad que adelantaste tu viaje para estar hoy acá? Sí, era un viaje cortito. Muchas gracias. Por favor, un honor. Pero me nombraron director de una fundación de educación internacional y... ¿En Londres? Sí. Ajá, qué bien. Ahí, está el asesor de Gordon Brown para educación, una ex ministra de educación de Arizona, y una persona de India, una mujer de India que está encargada de estas escuelas en Villa Miseria de India, que privatizaron, las madres mismas hicieron un sistema privado de educación para sus hijos, porque no les gustaba el sistema público. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Piumbato, con usted nos conocimos hace años, recién me comentaba. Sí, sí, tal cual. Sí, en la Embajada de Francia. Fue cuando volvíamos a la democracia, ¿no? Yo había sido invitado por... que había estado 6 años preso durante la dictadura y el gobierno francés, digamos, gestionó siempre mi liberación. Su liberación. Y yo justo estaba charlando con el primer ministro, Pierre Mauroy, que había venido... Pierre Mauroy, me acuerdo cuando vino Pierre Mauroy. Y usted justo entró con su marido, con Daniel, Daniel, y estábamos con el embajador y yo creo que hasta usted en ese momento se confundió y pensó que era una autoridad ahí del gobierno francés, porque yo justo estaba hablando y nuestras primeras palabras fueron en francés que cruzamos. Ah, mire usted. Pero este embajador no ha recibido afuera. En Martínez fue esto, ¿no? En la residencia, sí. Bueno, vamos a ver que todos comen carne porque hoy tenemos carne. ¿Cómo le va, Hernán? Buenas tardes. Cuéntenos qué comemos hoy. De entrada, mollejas a la parrilla, con hoja de escarola fina y un aderezo balsámico. De principal tenemos bife de chorizo a caballo, con salsa criolla. Y de postre, budín de pan con pequeñas trufas. Qué rico, ¿les gusta? Sí. Bueno, muy entusiasmado, dijo que sí. Bueno, muchísimas gracias. Le aplaudimos a Hernán, que es un amoroso. El menú fue preparado. Pueden empezar, señores, para estos almuerzos, especialmente por el chef ejecutivo del Hotel Hilton Buenos Aires, Guion Bianchi, y el chef es Hernán. Bueno, así que, ¿qué dijo usted que la Michetti? ¿Quién fue que a usted Piumato, que a Michetti no le gusta trabajar? ¿Eso dijo usted? No, yo lo que dije es... no. Noticias urbanas, .com.ar. En referencia a sus competidores dijo, Michetti no fue a la legislatura, no le gusta trabajar. Es un cuadro del Banco Mundial. Carrió es la Nostradamus criolla, Prat Gay es un cuadro de la banca internacional. Y es así. Todo eso dijo, mire usted. Y bueno, pero lo de Michetti, 45 sesiones de la legislatura fue solo a 3. No presentó ningún proyecto en la legislatura. Entonces, porque a mí me preguntaron cómo juzgaba yo el accionar de Michetti. Yo decía, uno juzga cuando uno actúa bien o mal, pero cuando uno actúa es muy difícil, de juzgar, ¿no? Me parece que entonces es muy difícil proponer a la comunidad algo para hacer en defensa de la ciudad en otra instancia, que es el Parlamento Nacional, cuando teniendo la oportunidad, como una gestión, como vicejefa de gobierno, no lo hizo en su ámbito natural, ¿no? ¿Y por qué cree que encabeza las encuestas? Está encabezando, ¿eh? Sí, pero bueno, todavía queda tiempo, ¿no? Y ya no se puede revertir eso, me parece, ¿no? No sé si no se puede revertir, ¿eh? Bueno, pero el electoral es libre. ¿Cuántos días quedan, chicos? 24. Yo pienso sinceramente, si acá hay un ejercicio de memoria, el conjunto de los argentinos, en este caso el conjunto de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, si comparamos cómo estábamos en el 2002
en el 2001 y comparamos la realidad de hoy, yo puedo decir sinceramente que no hay ningún argentino que hoy esté en peor condición de la que estaba en aquel entonces. Esto me parece que sin duda habrá algunos que recuperaron más, otros que recuperaron menos, pero bueno, las cifras sí, yo cuestiono, como cuestionan muchos, estos 2 últimos años en la ciudad, porque se han abandonado las políticas sociales, se ha abandonado la construcción de vivienda este año en el presupuesto, está todo subejecutado el presupuesto en temas que son muy sensibles a la ciudad, ¿no? Y que afecta a zonas muy sensibles, Su ¿no? partido es el Encuentro Popular, ¿no? Encuentro Popular, la para la Victoria y Frente Popular y Frente para la Victoria, ¿no? Son dos frentes. ¿Quién encabeza la lista? Heller, ¿no? La lista la encabeza Carlos Heller, segunda es segunda la doctora Noemí Real. Que no es parienta de Jorge Rial, creo, no sé, no se le preguntaba. Y tercero yo. Y usted está en tercer lugar, ¿no? En tercer lugar, la doctora Rial es la secretaria de Trabajo. Y me parece que en este momento fundamental, otro tema que hay que incorporar, que se habla poco, porque tiene razón, señora, cuando dice muy movida la campaña. Muy violenta, yo pero no se hablan de los temas centrales. Por ejemplo, no se habla de por qué no impactó la crisis internacional en Argentina como tenía que haber impactado. ¿Y por qué cree usted que no impactó? Y no impactó por el modelo que adoptó la Argentina en el 2003. Un modelo donde priorizó, es decir, no se encadenó al sistema financiero internacional. Pero no se engañan con la inflación, con la desocupación. No, pero hay... no me va a decir que el INDEC dice la verdad. La CEPAL es un organismo internacional, ¿no? La CEPAL ha dicho que la Argentina es uno de los países donde menos se sintió la crisis, ¿no? Vino el presidente Lula de Brasil y dijo cosas muy conscientes. Habló por qué los argentinos en los últimos 50 años, cuando hace 50 años Brasil miraba a la Argentina para arriba, en estos últimos 50, 54 años del país, porque fuimos tan para atrás, ¿no? Y él hizo una explicación y se entendió lo que son las cúpulas concentradas de la Argentina que hicieron retroceder al país. Hoy nosotros miramos a la Argentina hacia arriba, ¿no? Y en esta integración que se está dando tan importante en Sudamérica, también se explica y la diversidad que hemos tenido en materia de exportaciones, más una serie de cifras que no vamos a cansar a la gente. Yo puedo expandirme, ¿no? Por eso no puedo expandirme. Pero lo más concreto... Pero ustedes, los del gobierno, ven todo maravilloso. Por eso hay números... Todo fantástico, todo está arriba, la gente vive maravillosamente hay números bien. Yo creo que hay números que no hay inflación, no hay desocupación, hay seguridad. ¿Dónde está todo eso? ¿Cuál es la verdad? A ver, vamos a ver. Un millón de pobres más por año en los últimos 3 años. Esos son números que hay que dar. ¿Cuánto un millón cuesta de pobres, diarias? ¿Quién? No es verdad. 3 millones, es verdad. No, perdón, señor, yo no soy del gobierno, yo soy representante de la Confederación General de Trabajo. Nosotros apoyamos, pero siempre apoyamos este modelo de Argentina. Oficialista. Sí, pero nosotros siempre apoyamos este modelo de Argentina. Estamos porque el gobierno está haciendo estas cosas. Si no, es decir, 4 millones de puestos de trabajo en estos años no es nada. Recordemos cómo se recibió la Argentina con casi 10 millones de desocupados. No se puede hacer ese tipo de comparaciones. Me hace acordar a la que hacía Menem con la hiperinflación de Alfonsín. Las comparaciones de la gestión de un gobierno se juzgan promedio, no con el peor momento del gobierno anterior. Ustedes, permítame. Menem, yo recuerdo que decía que había mejorado la situación socioeconómica del país porque comparaba con los últimos 3 meses de Alfonsín, de la hiperinflación. Y ustedes comparan lo mismo con el 2001. Ustedes están distribuyendo la riqueza en forma más desigual, más inequitativa que el menemismo. Si ustedes comparan con el 2001, pues ustedes comparen, y Menem fue alguien que acentuó la desigualdad de la riqueza, en la distribución de la riqueza. Ustedes están comparando con que aumentó, por supuesto que sí, aumentó el empleo del 2001 al 2008. El 2003, perdón, sí, digo, pero del 2002, usted está comparando con el 2001. Sí, 2001-2002. Por eso, el 2001-2002 ustedes aumentó, pero ahora empezó a aumentar la desocupación. Hay un 40... Permítame, usted dio cifras y las cifras son importantes, pero además, como dice la señora, la realidad que vivimos todos los días, hoy la inseguridad, que es un enorme problema, está empezando a transformarse inseguridad laboral, el miedo a perder el puesto de trabajo, porque hay un 40% que aumentó los que pidieron subsidios de desempleo.
El fondo de desempleo aumentó un 40% en otorgar subsidios. Zamora, también hay eso es gente empresarios que desocupada. especulan con eso. O sea, hay empresarios que especulan sí, con también, eso. Claro, pero para eso tenemos No, gobierno. perdón. Sí, hay que decir Para la eso verdad. tenemos No, gobierno perdón. que lo permiten. Parece que solayamos la crisis internacional. En España hay Pero 4 recién dijiste que millones... no había impactado. Impactó Claro. mucho menos. Es un doble Pero juego, perdóname, es un doble no juego. es un impactando doble hace Es un un doble tiempo. discurso. No es un doble impactó juego. o no impactó. Acá había un resfrío. Cuando estaba el neoliberalismo en boga en la Argentina, en los 90 y los primeros años del 2000, había un resfrío en México, había un resfrío en la economía de los tigres asiáticos, o en el Brasil, los famosos efectos, Mirta, caipirinha, tequila y todo. Jazz y acá también. le bajaban el sueldo a los jubilados, a los estatales, ajustes, recortaban el presupuesto de la universidad. Esta crisis mundial es comparable, y muchos dicen que es más profunda que la Gran Depresión del 29. Sí. Recordemos cómo estaba la Argentina en los años 30. Clinton Y dijo ayer que recordemos- se estaba pasando. Claro, y Paul Krugman Bill también. Clinton lo dijo ayer, Paul Krugman sí. también. Ahora, ¿qué pasa? La crisis empieza a pasar y para los países centrales el problema que van a tener es como nos pasaba en el 2001 a nosotros, el costo social que queda atrás, porque a esos 4,5 millones de empleos que se cayeron en España no se recuperan de la noche a la mañana. En cambio nosotros, si la crisis se supera bien, gracias a las políticas que llevaron a la Argentina, entramos en esto con una, como dice Lula siempre, Entonces, ¿usted qué me es dice, una gran Piumato? oportunidad Que para la estamos Argentina. fantásticos, que todo está estupendo, pero estamos mucho que todo mejor está de lo que estábamos. maravilloso. No, estábamos mucho mejor, pero acá hay dos Estamos modelos. empezando a estar peor. Acá hay dos modelos. Estamos de empezando a Argentina. estar peor. Acá hay un modelo de Desempleo, priorizar. pobreza Ya e estamos en indigencia recesión. están empezando a crecer, porque ustedes no hicieron ningún cambio estructural en Argentina en estos años. A pesar de tener, ese fue quizás lo más perverso del gobierno de los Kirchner. Tuvieron una oportunidad como ningún otro gobierno Parece anterior. que no han sido cambios importantes. Bueno, si Perdón. querés se lo explico. No, querés, se lo me explico. expliqué. Y bueno, que si me pregunta, pero si usted me pregunta si le parece, yo le digo que sí, que me ¿Sabe parece qué que no pasa, hicieron. Zamora? Que vos se No, cumple la teoría bueno, del a ver, círculo, pero ¿viste? por ahí si escucha. A veces No está hable tan a la juntos, izquierda no que hable juntos aparece porque a la no se derecha. entiende. Pero Piumato, por ahí sí escucha. No, yo tengo... Si por ahí se escucha. Ustedes no hicieron ningún cambio estructural. Los problemas estructurales de la Argentina del 2001-2002 están exactamente igual planteados. Es el mismo país. Ustedes tuvieron un crecimiento muy importante, atrás estuvimos en el país, gracias al esfuerzo del pueblo argentino, y gracias a una coyuntura favorable internacional, combinada con la devaluación brutal que permitió reactivar. Muchos empresarios pusieron plata para reactivar porque la mano de obra había caído al 40%. Y los precios internacionales de los productos que exporta Argentina, que beneficiaron mucho esta coyuntura. Yo pienso, por ejemplo, que De la Rúa estaría en el gobierno con estos precios de los commodities. Y sí, la plata que entró al país, y ustedes no la aprovecharon para Para vos hacer es tan ningún fácil. cambio estructural. Ningún cambio estructural. Argentina enfrenta los mismos problemas de deuda externa que en el año No, 2001. nada ¿Sí? que ver. Y tiene 180.000 millones de Pero dólares. nada que De la Rúa ver. dejó el país con 140.000. No, pero eso ¿Y sí? no es así. ¿Y no? ¿No es así? Pero eso no es así, pero para nada es A ver, así. dígame cuál es el monto de la deuda externa argentina. El ¿Cuál monto es? de la deuda externa nosotros en 2 años bajan los ¿Cuál es el vencimientos. monto? ¿Cuál es el monto de la deuda externa argentina actual? ¿Usted lo sabe? Sí, que lo No, sé, porque pero a usted me mí dijo que no importan era los así. vencimientos. No No, lo es sabe. así. ¿Cuál es, Conoce Zamora? la A ver, deuda dígalo. externa. ¿Cuál es? 180.000 millones de dólares. Con un costo- 180.000. con un Y De costo la Rúa lo financiero dejó con más alto. 140.000. No, pero Es así. Eso No, sí. no es Son 40.000 así. millones más. No es así. Claro, 40.000 No, pero, millones de ¿en dólares. qué? Y eso que Menem, Pero- Kirchner Habiendo pagó cancelado el 25.000 fondo, millones en Luis, estos años. explica. No, gracias que cancelamos el fondo, no, si no estaríamos con 4 millones desocupados. Bueno, En yo un digo día una le cosa. pagaron 30.000 millones de pesos. Mirta, al Fondo A ver, Monetario. quiero hablar un momentito con el Señora, doctor Gil quiero decir Lavedra. una No, dígame, cosa. Mirta, por favor. Bueno. Quiero hablar un momentito con el doctor Gil Lavedra. Muchas gracias, muchas Usted recién estaba de acuerdo. Dijo, tiene razón. Es curioso, estaba de acuerdo con Zamora, ¿no? Bueno, lo que pasa es que está diciendo algo que todo el mundo sabe, que hemos perdido una oportunidad. Hemos tenido varios años de crecimiento que no se han aprovechado ni para disminuir enfáticamente la pobreza, ni para hacerlo con la desigualdad. Estamos en los mismos niveles de antes. La crisis internacional, que sinceramente todavía no ha aterrizado plenamente en la Argentina, comenzó acá por problemas vernáculos, por problemas estrictamente de la Argentina. Y la Argentina ya está en recesión, ya tenemos crecimiento del desempleo, ya han bajado las importaciones, todos los índices están para abajo, salvo los oficiales, ¿no? Salvo el INDEC. Perdón, Mirta. No es así la cosa, no es así. Pero bueno, son los dos modelos de Argentina que están en juego. Continuamos con este camino. Pero, Piumato, o ¿cuál es volvemos la a esa verdad? época. El de la Los verdad o ciudadanos el del queremos INDEC. saber cuál es la No es esa verdad. La verdad es que, Que no nos mientan más. la verdad es que
todos los argentinos, la mayoría de los argentinos están mejor, tienen trabajo. Acá hemos tenido... ¿Tienen trabajo? ¿En sí, serio? acá, pero trabajo Ay, hay. Dios mío. Y vamos a trabajo de más calidad. Y pregúntele acá Yo veo a todos los fábricas muchachos que que están trabajando cierran. acá. Pregúntele a los muchachos que están acá. Fábricas que Perdón, despiden yo te digo, gente. Yo lo leo en los yo le digo una diarios, cosa, los diarios ¿dónde? no No. mienten. En abril se multiplicó 21 veces el índice de despido. 21 No, veces pero no es comparado. así. Pero ¿cómo no? Son Pero cifras solo de los 4 números. millones. Son cifras de... Bueno, a ver, Más, Esteban, nosotros tenemos propuestas. Nosotros tenemos propuestas para generar más empleo. Y este es el tema. Y este es el tema. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la vida se quería. Por ejemplo, en el tema minero. Hoy sacó una propuesta el presidente del INTI. La leyeron. Bueno, acá necesitamos empresarios que realmente se dispongan. Que es agregar valor agregado a todos. Los concentrados minerales que salen en cruz y se los procesa afuera. Lo peor que ha hecho la este clase gobierno empresarial... es el tema del campo. Eso es lo peor que ha hecho. Lo del campo ha sido terrible. ¿Qué del campo? Ahora, Nunca nunca ganamos más plata que las ahora. retenciones, No, por no, favor, no, pero no, por no, favor, ganamos más ¿qué plata está que ahora. diciendo? Hemos dejado de ganar millones de dólares. No. Nuestro país, pero por favor. ¿cómo vamos a dejar no vendemos millones de más al país? exterior, tenemos que ¿Cómo importar no vamos a carne, vender? mínimamente. Pero carne Nos porque... pasó Uruguay, vende más Uruguay que nosotros. Pero carne porque han dejado... Carne, Uruguay exporta es porque- más carne que la Argentina. Sí, pero no Esto come, es el pueblo no come increíble. carne. Brasil el pueblo no se ha come carne, convertido- está Yo voy a carísima. Uruguay seguido, Bueno, sí, pero todo el mundo come Mirta, carne. usted tiene una capacidad... Los asados, los asados riquísimos que No es se comen. cierto. No se come, está muy cara la carne. Es como decían acá durante el conflicto, que querían que el lomo se vendiera 80 pesos. No, pero- en Uruguay no comen carne, comen los que tienen plata. Usted Pero la dice que no mayoría es del pueblo no oficialista. come ¿Por qué carne. defiende tanto lo indefendible? No, yo defiendo porque lo sabe... indefendible. No. Y ahora la vamos a importar a la Mirta, carne. no defiendo lo indefendible. Nosotros, cuando era el neoliberalismo, veíamos cómo se caían, todos los años a diario, veíamos cómo se condenó a los jubilados a morirse de hambre porque le pagaban 145 pesos por mes durante 10 ahora años. gana muy Y bien. además vino un gobierno y le bajó el sueldo el gobierno del señor. Les bajó el sueldo a los jubilados. Esto es tremendo. Hoy podemos decir que los jubilados van recuperando. Para nosotros, que somos representantes de los trabajadores, creemos que tienen que estar mejor. La mínima, 700. 770. A ver, Esteban, ojo, quiero yo quería- escucharte, Esteban. quería- Déjame esta sola cosa Moyano de está jubilados. pidiendo, Moyano Déjeme está pidiendo que seguir. A ver, el espere, subsidio de desempleo se eleve a 800 pesos porque calcula legítimamente que nadie puede vivir con 400. Ahora, a los jubilados, el señor defiende que se les pague menos de lo que reclama, No, yo no de lo digo que que reclama defienda. Moyano para los trabajadores. Así que Pero no, fíjese, pero es una tontería lo que está La Y la diciendo. canasta de mínima de los pobreza- jubilados es una vergüenza. La canasta Una de No estoy pobreza vergüenza. es diciendo, 1.100. A ver, el doctor Gilavedra. No, digo Cuando que cobraban digo- 100 digo pesos que y la cuando le canasta, bajaban el sueldo la nadie canasta de protestaba. pobreza era de 1.100 pesos, con lo cual el 1.700.000 jubilados que están cobrando el mínimo están por debajo de la tasa de pobreza. Son pobres. Pero por este gobierno se ha aumentado los que cobran la mínima, porque han achatado la pirámide, ¿no? Pero yo quería dejar pasar una cosa... A ver, Esteban. Que es la siguiente. Yo, Mirta, Cualquiera que perdóname, trabaje... Esteban. A ver, dígame. Perdóname, no, yo te voy a Dejá dejar pasar hablar. una. Hago una cuestión... Una, dejá pasar Sí, una. No, pero hago una moción de orden. Como dice tu jefe, ¿qué te pasa? Hago una moción de orden. Vamos. Sí, Hago una Julio. moción de Dejá orden. pasar un comentario. A ver, ya diga, te voy a dejar diga, hablar, diga, no voy a hablar. Pimato, diga, Hago una diga. moción de orden. A veces me toca hablar mucho, Sí. porque son 3 contra 1, ¿no? En el planteo. Entonces... Y bueno, pensá entonces dónde estás parado. Por ahí. No, pienso que Mirá. represento. Yo No, porque represento mucho además, más que ustedes. Pimato, todos si juntos. usted deja hablar un poco, posiblemente se dé un debate entre los cuatro. Seguro. Pero primero, Y recién... no centralizado en usted. Con Luis, por ahí no coincidimos en muchas cosas, pero coincido con el análisis que hizo. Bueno, a ver, Laura Esteban, Stern. no pierdan tiempo Entonces, en yo esto. lo que quiero dejar muy en claro, me parece importante, es cualquiera que conozca y ha trabajado con Gabriela Michetti sabe la pasión, la fuerza que le pone al trabajo. Y eso no lo quiero dejar pasar porque me parece que si no entramos en esa campaña en donde se plantean discusiones personales y no vamos a las propuestas. Y entonces quería entrar un poco en la propuesta, porque me parece que la gente... Pero bueno, no podía obviar el comentario No, que hizo Piumato, ¿no? Sobre la ciudad. La verdad que no, ¿Qué? no lo quería dejar pasar. Es verdad, además. ¿Qué lo te que dijo digo. una cosa, No, a mi es verdad, modo de la verdad ver? porque, perdóname, No fue la legislatura. la vicejefa de gobierno no presenta, es parte del Ejecutivo, no Se del peleó Legislativo. ayer con Macri, ¿qué pasó? Hay discusiones, Mirta, hay No, discusiones pero entre nosotros. delante de gente feo, ¿eh? No fue feo, fue una no, que le diga, ¿qué se cree que es la Madre Teresa de Calcuta? fue un le dijo. planteo. ¿Le A dijo ver, eso? Sí, Acá ¿no no hay- son los diarios hoy? Pero no, decían que... No, vi la foto que estaban discutiendo. Sí, sí. sí. Parece Pero no que la dijo, frase. no, yo lo he leído Sí, en sí, algún salió en el momento. Dijo, diario ¿pero hoy qué eso, cree sí. que es la Madre Teresa de Calcuta? El lo planteo dijo- me parece que tiene que ser claro. Nosotros tenemos un espacio donde todos pueden tener opinión. Y justamente lo que muestra eso es que
hay carácter fuerte y se dan discusiones. Lo que no hacemos en las discusiones es dividirnos y separarnos. Podemos decir que no. No todos somos Scioli, no todos decimos que sí a todo. ¿A Scioli dice que sí a todo? Me parece que está claro, ¿no? Entonces, el planteo que quiero hacer es, básicamente, que la discusión tiene que ser de números. Un número. Si esto fuera la población argentina, solamente 2 de nosotros 5 terminaría el secundario. Entonces, si queremos trabajo de valor agregado, que con eso coincido con Julio, yo quiero trabajo de valor agregado, tenemos que ocuparnos de la educación. Tenemos que ocuparnos en serio de la educación. Solamente 2 de cada 5 chicos terminan el secundario. Entonces, esos son problemas serios que tenemos que enfrentar. Eso viene desde hace años, pero que no se hace nada. ¿Por qué? Porque le conviene. No, Luis. No hay gas para frío en las escuelas. Y por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el presupuesto que presentó el macrismo, que aprobó la legislatura por iniciativa del macrismo, bajó 2 puntos el presupuesto educativo. En una ciudad, sí, ya sé, que lo aumentaron nominalmente. Exactamente. Descuenten la inflación. Y sí, han bajado el presupuesto educativo. Yo lo escuché a Macri en la campaña, además hicimos campaña compitiendo en el año 2003. Y Macri decía que el presupuesto, que la educación era la prioridad. Es la prioridad. Uno de cada 4 pesos. Se puede entender, Luis, que bajando el presupuesto educativo lo tienen como prioridad. Pero que vos hablás de porcentaje, Luis. Lo acabas de reconocer. Pero los porcentajes son las claves. Los porcentajes son las claves. Los aumentos nominales. Scioli lo aumentó nominalmente en la provincia. Sí. Pero con la demanda que tenía, no está invirtiendo más. Exactamente. Nosotros le dimos 57% de aumento de sueldo a los docentes. Sí, bueno, ustedes, el aumento a los docentes, esto también es importante. ¿Qué se dio, porque Tito Nena nos dice el drama que tienen los docentes. Fíjese, si para la educación es Tito Nena, que era el líder sindical, va primero en la lista de legisladores. Miren si no está politizada la educación. Por eso no se corrige, porque está muy politizada la educación. Si la educación es prioridad. A ver, de a uno. Vos tenés que conocer esa realidad de la ciudad. Se mueren de frío. Hoy todas las escuelas tienen calefacción. Terminemos con el tema de educación, porque si no... Estamos hablando de eso. La educación, si la educación es prioridad, ¿por qué tuvieron 2 meses de huelga los docentes para poder conseguir esos 3.020? Porque Tito Nena candidato... Sí, perfectamente, pero usted, Macri dijo en marzo que no había plata para darles el aumento. 32%. 2 meses después apareció la plata y se lo dieron. Pero tuvieron que ir a la huelga los docentes y todos los alumnos perjudicarse. ¿Eso es prioridad la educación? Luis, en serio, no es así. Yo digo una cosa en cifras. Antes que asumiera el gobierno de Macri... cifras a la gente no le No, pero digo comparación, ubicación. Antes que subiera el gobierno de Macri, el gobierno, los docentes de la Ciudad de Buenos Aires eran los mejor pagos del país. Hoy están en el puesto 16. Así que también a los docentes de la ciudad no les fue bien. 57% de aumento. No les fue bien. Bueno, si el gobierno central les tiene que mandar dinero, no les manda. Usted sabe que van más alumnos a la escuela. Les tiene que mandar plata, no les manda. Pero por eso que les está debiendo mucho dinero. Nos debe ¿Usted sabe que van más alumnos a la escuela privada en la capital que a la escuela pública? Claro. La están destruyendo. Han aumentado los subsidios de escuela. Venía de Ibarra y venía de antes. Ibarra hizo un desastre. Vamos a eso. Pero bueno, si dan prioridad... Hoy, todas las escuelas tienen calefacción. Las que no hemos arreglado la red, que no tenían calefacción antes, se las pusimos nosotros. Antes lo que pasa es que... Déjame... Sí, perdón, sí. Las escuelas que no tenían calefacción les pusimos. A 257 escuelas se le puso calefacción. A las otras que no terminamos se le está poniendo un sistema provisorio mientras se termina la obra. Pero estas escuelas no tenían calefacción antes. ¿Por qué no se hacía paro antes? Porque Tito Nena, que politizaba la educación, va de candidato de primaria. Pero déjame terminar. En la zona sur... Todas las escuelas están conectadas a Internet. En un año y medio conectamos todas las escuelas a Internet. Porque creemos en eso. Se le puso el idioma inglés obligatorio. Lugano, Soldati... faltan 8.400 vacantes. 9.200. Bueno, 9.200. Peor todavía. Pibes que no pueden ir a la escuela porque el gobierno de la ciudad no les da el lugar. Pero no, se han construido una en medio de la lugar. Porque no ha puesto el presupuesto de la ciudad, primer lugar, la educación. Pero que falten de ahora. Así me parece a mí. A nivel nacional, el presupuesto educativo, hay una ley y se va a cumplir el año que viene. Ya hoy está. Cuando asumió este gobierno,
recibía el 2% del presupuesto nacional de educación. 2%. Hoy ya está en 5,5 y de acuerdo a la ley federal de educación tiene que llegar el año que viene a 6,5% del presupuesto nacional. La deuda externa que hablaban tanto significaba en el año... Los servicios de la deuda, en el año 2002, el 5% del presupuesto nacional. Hoy no llega ni al 2%. No estamos pagando intereses. Más serio, la deserción. No estamos pagando intereses, vamos a pagar intereses el año que viene. Estamos mucho mejor. El problema más serio es la deserción escolar, señores. Ese problema más serio. Bueno, y la ciudad no termina la primaria. Pero hemos recuperado las escuelas técnicas, hemos recuperado la capacitación. Tiene que sancionar la ley de educación. Hoy hay una capacitación. Si hay una prioridad en la ciudad que quiere preocuparse de la educación, es sancionar la ley de educación. Claro. Y vos sabés que nuestros legisladores lo están diciendo. Fernando Andrés lo dice nuestros legisladores. Es clave. Tenemos 1 año y medio de gobierno. Espera, voy a hablar un momentito con el doctor Gil Lavedra. Usted es jurista, a ver si me deja, ¿no es cierto? Usted es un conocido y renombrado jurista. ¿Las candidaturas testimoniales son ilegales o son un fraude moral? ¿Qué opina usted? A ver, las candidaturas testimoniales violan la representación. Esto quiere decir que cuando uno es candidato, esto debe suponer el compromiso y la voluntad de asumir la representación del que lo eligen. Cuando se utiliza nada más que como una mera estrategia de colocar gente conocida, pero que no va a asumir el cargo, bueno, esto no solamente es una estafa del electorado, sino... A mi juicio, esto viola el principio representativo de la Constitución, claramente. Además, hay toda una discusión en torno a una cláusula de la Constitución que prohíbe a los gobernadores postularse para cargos legislativos. Hay una norma expresa y eso es lo que se está discutiendo en el caso de Scioli. No, postularse no prohíbe. Lo que prohíbe, asumir. Es muy distinto. Perdón. No, es muy distinto. Perdón, déjame esto... Es muy distinto. Perdón esto para dejar claro. Es muy distinto. Perdón esto. A nuestro juicio, la norma prohíbe la postulación. No. Sí. La interpretación que ha dado 2 jueces contra 1 de la Cámara Electoral es que prohíbe el ejercicio simultáneo. Y nosotros pensamos que esa interpretación, aunque fueran posibles, porque la nuestra es la que viene de la tradición histórica de la Constitución, pero aunque fueran equiparables, hoy en día hay que elegir la restrictiva, porque es la que va a permitir que en el futuro esto no pase, porque en realidad esta estrategia de buscar a los gobernadores, al principio todos los gobernadores, los intendentes, para meterlos en las listas, para sacar votos, es una porquería. Esto no puede ser. A mí me parece un mamarracho. Más porquería ha sido la Argentina que se apruebe la ley con soborno, ¿no? Y yo he sido víctima de eso, mucha más porquería. Pero sin duda, que hubiera civil y todo lo que quiera. Hubo legisladores peronistas. No eran peronistas. Hubo legisladores peronistas involucrados. Sí, obvio. Y nosotros estábamos protestando. Además, nosotros estábamos protestando. Nosotros tenemos una coherencia. De pensar que Luis, hubo algo peor. Se justifica todo. Pero aparte es condenable. Es medir la Argentina en el 2002, ¿no? Eso es medir la Argentina en el 2002 para decir somos los mejores. Sí, pero por un modelo llegamos al 2002. Pero el público sabrá, al 2001. señores, el público sabrá, las mujeres, que son mayorías para votar, sabrán que de pronto votan a un candidato y no va a asumir ese candidato. No sabe. ¿Es virtual? No sabe. ¿Es testimonial? ¿No sabrá? No sabe. Porque una parte sabe. Es una tomadura de pelo, es reírse de la gente. Perdón. Y aparte es una estafa. Innecesaria. Es una estafa e innecesaria. Porque si Scioli le quiere dar apoyo político a Kirchner, que me parece muy bien, nada le impide que vaya con él de la mano a los actos, que digan, vótenlo, como dice Piumato, está todo maravilloso, crece el empleo, no hay inflación, hay seguridad, que diga todo eso. Pero no en la lista, no en el metido en la lista. Pero en la lista, perdón, en la lista de ustedes, del partido de ustedes de la provincia, van intendentes candidatos. Que han renunciado. No, bueno, sí, han renunciado con fecha, todos han renunciado. No tenemos ningún candidato testimonial. Ahora, doctor Gil Lavedra, por una estrategia, pero cuando aceptaron el cargo no renunciaron. No, porque yo creo que ¿Qué dice usted? Que cuando aceptaron el cargo, esos intendentes no renunciaron. Primero, cuando uno antes de aceptar un cargo, si es tan moral, yo renuncio primero y después hacerlo después. Gabriela Michetti renunció. El día que aceptó la candidatura. Estos intendentes han renunciado a fecha de 10 de diciembre. Este tema de las listas testimoniales, a mí me parece, coincido con la definición de estafa, es un fraude a la población.
porque yo no comparto el sistema de democracia representativa. Yo peleo por mecanismos de democracia más directa, pero el que está vigente es el de la representación. La representación se basa en mandatos, es decir, que el pueblo da mandatos, da órdenes, ¿no? A un funcionario que se presenta, a un candidato que se presenta para representarlos, dice en la campaña lo que va a hacer, si el pueblo está de acuerdo, lo vota para que haga determinada cosa. El hecho de, antes se violentaba ese mandato porque la gente prometía, los candidatos que prometían en la campaña y después no cumplían nada en la gestión. Ahora se va más allá. Ni siquiera se cumple el mandato de asumir. Es un mandato, por eso es una estafa al pueblo, porque la democracia representativa se basa en que el pueblo da órdenes. Primer mandatario es el presidente, primer mandatario, es el primer mandado. Es a quien el pueblo le da la orden o el mandato. ¿Y usted está seguro que no van a asumir? No, no estoy seguro. No. Ahora, pero quería, si me permite... Yo creo que no van a asumir. Si me permite, quería tocar... porque este tema puede quedar en chicanas de campaña o puede quedar como un tema importante para discutir y sacar conclusiones respecto de esto. A mí me parece que esto es producto de la crisis de representación, es decir, de la brecha enorme que hay entre la población y los partidos y los candidatos. Es una tomadura de pelo a la gente, es una vergüenza, en ninguna parte del mundo. Pero hay también tomaduras de pelo que no son tan extremas, pero que los borocotó. El que salta de un partido a otro, un Solá que pasa a ser opositor de golpe, después de estar 5 años con el gobierno. O también, yo me pregunto, cuando Carrió se fue del radicalismo, le dijo de todo a los radicales, de todo, creó otro partido, convocó a la gente a votar a ese partido. La gente confió en que estaba construyendo una alternativa distinta que iba a llevar los principios de Alem, como decía Carrió, hasta el fondo. Y ahora está con el doctor Gil Y de golpe no hubo ninguna explicación. Yo entiendo que eso es un amontonamiento, que también es una burla, porque en ningún momento Carrió... ¿Qué lleva al ser humano a hacer eso? A buscar el voto como sea. Pero Luis, perdón, pero vos te pones como afuera de todo. Y vos, en una oportunidad, subiste con un partido, eran 2 diputados y se pelearon al día siguiente. Pero eso no es un... pero ¿Y cómo no? Eso no es... Eso también. Y eso también. No, eso son construcciones. No, son destrucciones. Vos le prometiste un electorado, un programa... Votan para que vayan 2 candidatos y se pelean al día siguiente. Pero eso, bueno, quiere decir que estoy pegándote fuerte, porque si contestaste con eso, quiere decir que acusaste. Eso es como la sonrisa del boxeador cuando le pegan en el hígado. Yo creo que en la vida hay que ser coherente, ¿no? Y el discurso tiene que ser para todos. Creo que hay algo que nos distingue a nosotros, es la coherencia. El discurso tiene que ser para todos. Bueno, tengo mensajes del público. Señor Piumato, usted se olvida que cuando asumió Macri, el gobierno de Kirchner no le dio plata ni para cambiar una lamparita, cosa que no ocurrió con los intendentes anteriores, dice Javier de la Boca. Es verdad, no les da ni un centavo. Todos los políticos... Perdón, tiene el tercer presupuesto de la Nación. El tercer presupuesto de la Nación. Viene el presupuesto nacional, el presupuesto de la provincia de Buenos Aires y el presupuesto de la ciudad. Con ventaja comparativa muy importante, ¿no? La ley. Y no le dan la policía, la ciudad está muy mal vigilada. No abandona las escuelas, las viviendas, no abandona las escuelas, las viviendas, los hospitales, porque no le dé plata al gobierno nacional. No, nada de eso. Porque los negocios siguen haciendo. Todos los algunas actividades políticos... juntos tienen, ¿eh? Mirta. ¿Cómo dijo, doctor? Claro, algunas actividades juntos tienen. El tema de cómo se maneja el juego en la ciudad, esto tiene que ver con el gobierno nacional y con el gobierno local. Zamora dijo una gran verdad. Por los votos se apela a todos, se recurre a todos. Yo estoy de acuerdo también. Ayer vieron unos políticos comiendo garrapiñadas por ahí, besan a los nenes, a las señoras mayores. Me parece todo... No sé, una puesta en pero el tema de la vivienda... De a uno, por favor. El tema de la vivienda, el gobierno nacional le debe a las provincias, incluida la Ciudad de Buenos Aires, 1.200 millones de pesos para construir viviendas, que no nos ha distribuido. Del 2008, 1.200 millones de pesos. ¿Por qué no se los da? ¿Por qué cree usted? Creo que es claramente político, ¿no? No nos han recibido. Pero cuando, nos recibieron solamente... cuando asumió Macri lo recibió el presidente. Antes. Por eso, el presidente Kirchner. Pero antes de asumir, ¿eh? No recibió asumido. Bueno, cuando fue electo. Cuando ganó, claro. Cuando ganó la elección. Después de ser jefe de gobierno, nunca lo recibió. Le dijo, ingeniero, cuente con nosotros. Disculpe. Sí, diga, por favor. Macri hizo campaña. Nosotros participamos de los debates con el macrismo y el ibarrismo. Y Macri hizo campaña y no adelantó nada de esto. Dijo que iba a resolver los problemas y muchos los iba a resolver rápido. Entonces, yo creo que es una burla al electorado decirle que tiene problemas con... Efectivamente, hay una pelea feroz ahí entre uno y otro, compitiendo para el 2001, 2011, etcétera. Pero
en la campaña, yo recordé una frase de Macri, dijo, ¿de dónde va a sacar los recursos? Le preguntaron los periodistas en el debate donde yo estuve. Y dijo, mire, si se sacan los ñoquis, hay plata para todo. No puede decir que no tiene plata ahora para la violencia social que tiene la ciudad y el país, por supuesto, o para las escuelas. O para... para hacer campaña simplifican los problemas, pero cuando están en la gestión todo es complejo. Luis, eso es aumentamos 20.000 el número de familias que reciben ayuda social en la ciudad de Buenos Aires. Lanzamos el ticket social. Cuando yo llegué al Ministerio, yo estuve a cargo del Ministerio de Desarrollo Social cubriendo una licencia. Se repartían 400 millones de pesos en subsidios, 80 eran corrupción. 80. Seguro, la gestión del ibarrismo fue pero incluimos 20.000 familias más en la ayuda social con un sistema transparente, que es un ticket que no lo pueden repartir como lo hacen en el conurbano bonaerense. 1.500 millones de pesos de plan jefas y jefes se reparten los intendentes para que Kirchner vaya a hacer campaña. ¿Dónde hace campaña? Bueno, ahora ya no puede hacer en ningún lado, ¿no? Por lo que le quisieron pegar también, pero hace campaña en los lugares donde sabe que la gente depende de la firma de un funcionario del gobierno de su mujer. Pero vos sabés por cuánto va a ganar Kirchner en la provincia de Buenos Aires.